Hola, bienvenidos a todos y a todas. Me presento, mi nombre es María Alejandra Osés, soy técnica en alimentos y voy a estar a cargo de facilitarles este taller de manipulación higiénica de los alimentos en nombre de la institución que represento, que es el Centro de Formación Profesional Agropecuaria número 1. Vamos a transitar 6 encuentros para repasar o para adquirir los conocimientos básicos que hacen a la manipulación higiénica de alimentos. En la clase de hoy vamos a unificar el lenguaje, identificar el rol de los manipuladores de alimentos y también introducirnos en algunas herramientas de gestión para el desarrollo pleno de cada emprendimiento. Consideremos este espacio virtual como un área de aprendizaje, donde es fundamental animarse a explorar la plataforma, participar de los foros, con preguntas o con intercambios de la vida cotidiana. Para ello contarnos quiénes somos, qué esperamos del taller o hacia dónde vamos. Muchas gracias. La manipulación higiénica de alimentos involucra una serie de acciones y lineamientos generales que denotan el orden, la higiene y el control como ejes centrales. Estas acciones involucran al alimento, al espacio donde lo vamos a producir, dónde lo vamos a almacenar, cómo lo vamos a transportar y cómo lo vamos a comercializar para llegar así a la boca del consumidor. En este aspecto tenemos que considerar todos los actores que se relacionan directa o indirectamente con ellos. Cada vez que elaboramos alimentos somos directamente responsables de que no causen daño al consumidor, o sea, resguardamos la inocuidad del mismo, por lo que cada una de las acciones tiene razón de ser y su importancia para lograr este objetivo. Manipular alimentos es un acto que, sin importar nuestro oficio, todos realizamos a diario, bien sea como profesionales de la gastronomía o en nuestras casas, o como operarios en una sala de alimentos. Por lo tanto, son muchas las personas que con esfuerzo y trabajo pueden contribuir diariamente a que los alimentos que consumimos tengan una calidad higiénica que nos permita a toda costa evitar los peligros que provocan una enfermedad transmitida por alimentos. La alimentación hace referencia a las acciones involucradas con la obtención y elección de los alimentos, conjunto de actividades y procesos por los cuales tomamos alimentos del exterior que nos aportan energía y sustancias nutritivas, necesarias para el mantenimiento de nuestras vidas. Abarca la selección de los alimentos, su proceso y su ingestión. Es un acto voluntario y consciente y por lo tanto susceptible a educación. Nutrición es un proceso fisiológico. Indica el modo en el que nuestro organismo absorbe sustancias contenidas en el alimento, tales como los macronutrientes, denominados proteínas, lípidos, hidratos de carbono, o micronutrientes, entre los que encontramos los minerales y las vitaminas, todos muy importantes para nuestro metabolismo y salud. El principal objetivo por el que se implementan buenas prácticas de elaboración, manipulación higiénica de alimentos o buenas prácticas de manufactura es para preservar la inocuidad, que es simplemente que el alimento no cause daño a quien lo consume. El mundo microbiano, los químicos y los peligros físicos son factores que hay que controlar constantemente. Cualquier error, omisión o cambio en un proceso o control puede causar que perdamos esta condición de inocuidad y provoquemos que el alimento no sea sano. En la presentación estamos viendo un fragmento de la definición legal de alimentos. De ella se desprenden varios conceptos que vamos a repasar a continuación. El alimento natural se presenta tal cual en la naturaleza, no fue sometido a ningún procedimiento de transformación ni a ninguna tecnología para obtener otro producto. El alimento semielaborado es el que denominamos comúnmente como materia prima y es el insumo para obtener otro tipo de alimento final ya elaborado y listo para consumir. Denominamos alimento elaborado el que ya sufrió todas las transformaciones necesarias para estar listo para consumir. El alimento genuino es el que responde a las especificaciones reglamentarias
y no contiene sustancias no autorizadas ni agregados que lo adulteren o le cambien su expresión o denominación. Contiene los rotulados legales y resguarda las naturalezas y características organolépticas del alimento. Un ejemplo de ellos son las mermeladas de fruta con las proporciones de ingredientes señaladas en el marco legal, al cual se le aplicó el proceso tecnológico adecuado en tiempo y forma, controlando sus parámetros intrínsecos. Denominamos alimento alterado aquel que por causas naturales, que pueden ser físicas, químicas o biológicas, o por tratamientos tecnológicos aplicados inadecuadamente o deficientemente, han sufrido deterioro de sus características organolépticas o de su composición intrínseca y su valor nutritivo. Un alimento contaminado es aquel que contiene agentes vivos, bacterias, virus o parásitos, como así también sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición normal. También pueden ser componentes naturales tóxicos en concentraciones mayores a las permitidas según la reglamentación vigente. El alimento falsificado es aquel que tiene la apariencia y características generales de un producto legítimo, pero que en realidad no lo es. Falsifica así su procedencia, sus características intrínsecas o su denominación de origen. Un alimento adulterado es aquel que ha sido privado, en forma total o parcial, de alguno de sus componentes, pudiendo o no ser reemplazados por otros. También se incluyen aquí los alimentos adicionados con aditivos no autorizados o sometidos a tratamientos de cualquier naturaleza para disimular u ocultar alteraciones, deficiencias en la calidad de la materia prima o defectos de elaboración. Reconocer la clasificación de los alimentos nos ayuda a identificar las necesidades de tratamiento y conservación que cada uno presenta para perdurar en el tiempo y realizar un consumo de un alimento inocuo. Veremos dos clasificaciones. La primera es la legal mediante el Código Alimentario Argentino y la segunda es la originada por la Organización Mundial de la Salud. Los alimentos perecederos son aquellos que disponen de alta cantidad de agua disponible, muchos nutrientes y por lo general son de origen animal. Requieren frío para conservarse y tienen una vida útil corta. Pueden presentar una descomposición en forma sencilla y los parámetros de control que tenemos para cuidarlos son la temperatura, la humedad y la presión. Los alimentos no perecederos tienen baja disponibilidad de agua y gracias a sus envases, que son más duraderos y menos permeables con el oxígeno, permite que sean almacenados a temperatura ambiente en lugares frescos y secos. Si esta tarea se hace correctamente, tienen larga vida útil. Esta tabla muestra un resumen comparativo entre los dos conceptos de alimentos perecederos y los no perecederos. Es fundamental en ambos casos respetar la regla de que el primero que entra es el primero que sale, PEPS. Así minimizamos que los alimentos se estanquen en los almacenamientos y se deterioren por eso o porque caducan por su fecha de vencimiento. La denominación que ven como AW es la denominada actividad acuosa. Es un parámetro estrechamente ligado a la humedad del alimento, lo que permite determinar su capacidad de conservación. Es la relación que existe entre la presión de vapor de un alimento dado en relación con la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. La Organización Mundial de la Salud populariza estos conceptos y define como alimentos de alto riesgo aquellos que necesitan frío para conservarse, los que están listos para consumir, las sobras de las comidas hogareñas y las conservas artesanales. En este último caso, es debido a lo delicado del proceso térmico adecuado aplicado a cada una de las conservas para su seguridad alimentaria y conservación. Para la Organización Mundial de la Salud, los alimentos de bajo riesgo son los secos, naturales o por intervención de un proceso tecnológico, que son conservados en lugares frescos, secos y limpios y que colaboran que el producto esté en el marco de la inocuidad hasta la fecha de caducidad o vencimiento. La tabla que vemos es un resumen comparativo de las características de los alimentos de alto riesgo y los de bajo riesgo.
y que se pueden unir con la clasificación legal argentina, considerando alto riesgo perecederos, bajo riesgo no perecederos. Todos los alimentos tienen características particulares que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos: el gusto, la vista, el olfato, el oído y el tacto. Estas características se denominan organolépticas, por lo cual nos podemos considerar un laboratorio ambulante. Vemos aquí características organolépticas para grandes grupos de carnes: carnes rojas, carnes blancas, pescados y mariscos, y las particularidades que cada una de ellas deben tener para percibir a través de nuestros sentidos. En esta imagen vemos las características organolépticas generales que tienen los huevos frescos, los productos lácteos y los productos congelados. En el caso de los productos congelados, también es importante resaltar la temperatura a la cual deben ser conservados para preservar su cadena de frío. Los últimos tres grupos a presentar son los enlatados, los aceites y las frutas y hortalizas, todas sus características organolépticas para percibir a través de todos nuestros sentidos. La definición de manipuladores de alimentos incluye a toda persona que manipula los alimentos, directa o indirectamente, los utensilios, los transportes o todo tipo de tecnología aplicada al alimento desde la producción primaria hasta el consumidor final. El rol de un manipulador de alimentos no solo refiere al trabajo en una sala de elaboración de alimentos, sino que incluye las tareas a lo largo de toda la cadena de valor, así como también las tareas gastronómicas en el hogar. Esas cadenas de valor inician en la producción primaria, recorren todo un circuito logístico determinado para llegar a la mesa del consumidor. En ese trayecto, todos los que tienen contacto directo o indirecto con el alimento deben ser denominados manipuladores de alimentos. Cada manipulador de alimentos tiene derechos y obligaciones. Entre las obligaciones se encuentran las de la seguridad que se aplican para resguardar la seguridad del alimento y la seguridad de los trabajadores o trabajadoras vinculadas. Esto incluye una ducha diaria, especialmente la cabeza, un estado de salud óptimo, formación en temas de higiene de alimentos, poseer el carnet de manipulador de alimentos otorgado por autoridades sanitarias. Complementando la higiene personal, deben respetar el no uso de perfumes, maquillajes o accesorios, tales como cadenas, aros, anillos, pulseras, relojes, piercing u otros. En el caso de los anteojos, deberán ser de diseño simple y fácilmente higienizables. En el caso de tener heridas leves, deberá atenderlas correctamente. Es importante que el manipulador de alimentos mantenga un comportamiento dentro de la sala de elaboración que minimice las posibles contaminaciones. Por ejemplo, no debemos meternos los dedos en la nariz ni tocar elementos de alta contaminación, como pueden ser teléfonos celulares o residuos. Por ello es importante respetar las normas de limpieza y desinfección que hacen a la sanitización. Respetar los espacios, no comer, salivar o realizar tareas ajenas dentro de la sala. Es importante también reconocer que tenemos responsabilidades en pos de mantener la inocuidad del alimento. El estado de salud debe ser de bienestar. En caso de que no suceda así, debe darse parte inmediatamente para no tener contacto con los alimentos. Cursar una gastroenteritis o un resfrío puede llevarnos, además del decaimiento normal, a realizar alguna mala práctica que pueda afectar al alimento o afectarnos a nosotros mismos. En el caso de las heridas, cuanto más grande y grave sea, menos podemos estar trabajando, por lo que es necesario atenderlas y prestarles atención. La ropa sanitaria es la barrera necesaria para protegernos y proteger el alimento. Por ello, debemos cambiar nuestra ropa de calle por la sanitaria al inicio de las tareas y la sanitaria por la de calle al finalizar la jornada. Serán de color blanco y diseños sencillos. Si iniciamos por la cabeza, es necesario cubrirla completamente,
conteniendo todo el cabello dentro de la denominada cofia. Esta debe ser descartable o de telas lavables, de diseños sencillos y prácticos, en lo posible con telas respirables. En cuanto a la boca y la nariz, se usan barbijos de diferentes tipos o diseños, también de diferentes materiales, pero que cubran la boca y la nariz. En caso de tener barba y bigote, debe ser de un tamaño tal que cubra todas las superficies que contengan los pelos. El calzado deberá adecuarse a la tarea en cuanto a su tamaño, pero en términos generales deberá ser impermeable, antideslizante, cerrado y con protección en la puntera. La ropa del trabajador o de la trabajadora debe ser un ambo y pantalón de diseño simple, fácil de sacar y sin bolsillos. Al llegar a los guantes necesariamente tenemos que hablar de las manos. Nuestras manos, en la manipulación higiénica de alimentos, son la principal herramienta. Consideramos manos del manipulador de alimentos la extensión que va desde el codo hasta la punta de los dedos. Cuando referimos sanitizar nuestras manos, lo haremos en toda esa superficie. El uso de guantes, cualquiera sea su material, de látex, nitrilo o vinilo, así como también los de corte o los de calor, no nos eximen del lavado de manos. Por ello, al usarlos, debemos primero sanitizar nuestras manos, luego colocarnos los guantes y, en el caso que sea posible, lavarlos y desinfectarlos también. Los guantes, al igual que los barbijos, tienen vida útil determinada por el fabricante y que por lo general trata solo de horas. Es necesario para ello leer las instrucciones que vienen en los envases. ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Para qué lo hago? Es importante hacernos todas estas preguntas para identificar el momento o tiempo, el lugar y los elementos necesarios para lavar y desinfectar las manos. El cuándo lo responde la tarea que realizan, pero como tips generales podemos decir que al ingresar o egresar de la sala, al tocar elementos contaminados tales como llaves, celulares, residuos, nariz, al salir del baño, cuando cambio la naturaleza del alimento, como por ejemplo de un alimento crudo a uno cocido. Con qué lo hago es fundamental. Los químicos no deben tener perfume, deben ser neutros y propiciar la minimización de la presencia de bacterias. Por ello el jabón sugerido es líquido, con un pH neutro, y el desinfectante más usado es el alcohol en gel o la solución de alcohol, ambos al 70%. Hay jabones para manos, para la industria gastronómica, que contienen el detergente y el desinfectante incluidos. En cualquiera de los casos, todos deben estar aprobados por el ANMAT para uso en manos y para la sala de alimentos. Donde me lavo las manos es muy importante. Lo hago en estaciones sanitarias exclusivas o en las piletas del baño, donde cuento con todos los elementos para poder realizar bien la tarea. En caso de hacerlo en la pileta de la sala, debemos asegurarnos de que no se encuentre en ella ningún alimento en remojo o utensilios esperando el lavado o el uso. Colabora mucho colocar cartelería que recuerde la sanitización de manos en cada caso. En la actualidad existen muchos procedimientos de cómo hacer la sanitización de las manos. En este caso el que compartimos es el procedimiento de la Organización Mundial de la Salud. Los pasos básicos consisten en mojar desde el codo hasta los dedos, aplicar una dosis de jabón, fregar toda la superficie como muestra la imagen y cepillar las uñas. Luego de fregar correctamente nuestras manos en tiempo y forma, enjuagamos las manos con el agua potable o agua segura, desde el codo hacia los dedos, secamos con toallas descartables de papel y luego de eso nos colocamos el desinfectante que tengamos en una sola dosis y lo fregamos por toda la superficie que hemos lavado. Es importante a la hora de retirarnos del lugar donde estamos lavándonos las manos, tener precaución y atención de que no toquemos lo que tocamos al ingresar, para no volvernos a contaminar las manos. Generar un registro de cada una de las acciones relevantes en el proceso de elaboración es otra forma de comunicar a otros o a nosotros mismos para recordarnos
qué hicimos y en qué paso lo hicimos. Los registros son anotaciones simples que indican los datos necesarios para la actividad más inmediata. Se usan en la elaboración del producto, en el almacenamiento, en la sanitización, como algunos ejemplos de la aplicación de los mismos. El registro se desprende de un procedimiento, que es un documento mayor en el cual describimos cada acción con todos los detalles necesarios a considerar. Por eso reflejamos allí qué se hace, cómo se hace, dónde, cuándo y quién lo realiza, y así tener control de cada una de las tareas. Estos procedimientos son simplemente para poder tener la vida o la trazabilidad de los productos que nosotros estamos elaborando, para poder estudiarlos o analizarlos para mejora o para buscar de aplicar una acción correctiva. Respecto del alimento que elaboramos, estos procedimientos son denominados monografías o conocidos de una forma más simple como receta. El procedimiento involucra las respuestas antes presentadas en función de obtener siempre un producto final de características similares, minimizando los desvíos que me lleven a perder la producción o a perder mis usuarios, o peor aún, a generar una enfermedad transmitida por alimentos.